La vida en otras dimensiones, el tema de los ovnis, algo que a todos nos intriga y siempre está presente. Pero, profesor, ¿cuál diría usted que son los signos más claros de que hay vida en otras dimensiones? Bueno, primero que nada, habría que aclarar qué es lo que es la dimensión. Ajá. Exactamente. Porque se entiende, para mí entiendo, que es la vida espiritual. Pero el problema está que nuestro entendimiento tiene por objeto el ser, directamente el ser material, porque nosotros conocemos a través de los sentidos. Nosotros no podemos experimentar por los sentidos el conocimiento espiritual. Ese lo tenemos por medio de la abstracción, por medio de nuestro entendimiento. Por lo tanto, si en ese sentido estamos hablando, evidentemente que sí hay otra dimensión. Hay otra dimensión en ese aspecto y evidentemente una de las dimensiones precisamente sería el alma humana. Ahora, ¿quién soy yo? ¿Quién es Hugo Cepeda? La estructura de este cuerpo y de esta alma. Se separan, muere el cuerpo y el alma pervive. Porque lo espiritual no se corrompe. Eso quiere decir que en el fondo, en el minuto que el cuerpo muere, ¿sí?, se acaba el tiempo y el espacio, por lo tanto estamos en otra dimensión, pero estamos acá mismo. O sea, nosotros en este mismo espacio Podría podríamos ser estar rodeados teóricamente que sí. de supraconciencia en el fondo. Podría ser teóricamente que sí, Así es. porque incluso, lo han dicho los papas, eso del purgatorio no es precisamente un lugar, sino un estado de purificación del alma. Pero, por otro lado, la doctrina misma de la Iglesia dice que los entes espirituales, incluyendo las almas e incluyendo también a los ángeles, ocupan lugar. Solo Dios está en todas partes. Entonces, ¿dónde están las almas? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero ¿cuántas Los que están, se dimensiones? entiende, los que no están ni en el cielo ni en el infierno. Eso estoy hablando yo. ¿Pero hay algún tipo de conocimiento de cuántas dimensiones existirían? Bueno, nosotros conocemos de las que normalmente nos batimos 3 dimensiones, en las que nos debatimos y vivimos. Posiblemente captamos una cuarta. Por otro lado, si pensáramos, si las figuras geométricas fueran inteligentes, solo entenderían 2 dimensiones. 2 dimensiones. No entenderían la tercera. ¿Cuáles son las dos? El largo, el ancho. En la profundidad, o sea, la cubicidad, no la entenderíamos. No existiría. Porque esa es la tercera. Es un plan. Ahora, la cuarta es más o menos, nosotros la vislumbramos, algunos la perciben. Ahora, si hay 6, 7, 8, 10, 15 o infinita, eso no lo La sé. teoría de cuerdas dice que la octava dimensión es la multidimensionalidad. Octava, estamos hablando de Octava. La octava. octava. Pero nos Y- saltamos y 3 o 4 todas las más. demás, 4, 5, Ya. 6. La sexta dimensión se considera una especie de eco, la iteración, donde nosotros estamos en este espectro. Inmediatamente aquí, paralelo a nosotros, hay dimensiones iguales, como ver un espejo y otro espejo y uno al medio. Mira hacia un lado y ve los ecos del espejo en el espejo. Esa es la sexta dimensión. ¿Y la Es decir, quinta? la quinta dimensión tiene que ver con el plano espiritual. Justamente con el plano espiritual, donde una persona fallece, por ejemplo, se va inmediatamente a un plano que es la quinta dimensión. Estamos hablando de física, estamos hablando dentro de un plano que hoy día podría ser considerado solo espiritual, pero es mucho más allá. Yo diría que es físico y hay que estudiarlo. Nosotros nos basamos, por Entonces ejemplo... solamente existiría lo físico nomás, no No. existiría Existe este plano. propiamente lo espiritual. Existe el plano espiritual. Existe, es real. Es absolutamente real. O sea, nosotros morimos en la Tierra físicamente y pasamos automáticamente a la quinta dimensión. Nuestro espíritu Nuestra pasa, alma. nuestra alma a la quinta dimensión. Absolutamente. ¿Sí? Nunca- no, la muerte no existe para mí personalmente, incluso trabajando en lo que tú acabas de decir muy bien, la supraconsciencia. En el supraconsciente el tiempo, el espacio no existe. Uno está vivo antes de ser concebido y uno sigue vivo después de la muerte. ¿Qué tan conscientes estamos de ese cambio de dimensión al minuto de morir? Físicamente. Plenamente consciente, absolutamente consciente. Pero, ¿y ¿Cómo por qué- saber? ¿Y por qué vamos a estar conscientes en ese momento y no ahora, por ejemplo? ¿Por qué no estamos conscientes ahora, por ejemplo, que nuestra alma está en otra dimensión? Porque tú hoy día estás en tu consciente, no en el supraconsciente. Estás en el consciente viviendo esta vida. Cuando tú dejas esta vida, inmediatamente te empiezas a integrar en un proceso que demora 45 días más o menos, en llegar a lo que se llama el estado supraconsciente. El estado hoy día, por ejemplo, cuando uno habla de los registros akáshicos, es como abrir un archivo donde hay información. Tú entras a esta información y estás plenamente consciente en un momento hasta que liberas completamente tu cuerpo. O sea, cuando Es el muy alma sale hermoso del porque la cuerpo- muerte no existe. Cuidado, eso es muy A importante. ver. Claro, La muerte no la no espiritual. existe.
Exactamente, el plano espiritual es real si nosotros no somos solo un ser material. Cometemos un error al ver solamente la materialidad del ser humano. Somos trascendentes, divinos. Hay que ver la hermosura de justamente esta existencia espiritual energética que va mucho más allá de lo material, de lo simplemente material. Pero qué lindo lo que dice, porque a nosotros muchas veces nos pasa que tratamos de entender la muerte cuando se va un ser cercano. Y el pensarlo de esa manera, el decir no muere, sino que sigue con nosotros en otra dimensión, a lo mejor no físicamente, creo que nos da un momento de paz también, de entender de que no lo perdemos siempre. Pero, Bueno, hay en una cosa que no Oriente la entiendo. celebran. Antes incluso de ser concebidos, ya nosotros tenemos la conciencia nuestra ya. Ya está la supraconciencia. Sí. La supraconciencia. Bueno, como yo no me recuerdo del hecho, no puedo decirlo. No puedo adherir. Ahora, otra cosa. Y lo segundo es la separación. Yo creo en la muerte del cuerpo, por lo menos, no el alma. Claro. Absolutamente. No estoy planeando. Pero la muerte, el cuerpo es efectivo. Lo que pasa que yo reivindico también al cuerpo. Así como reivindico la materia. Yo creo que la creación de Dios también abarca lo material. Así es. Salvo lo que decían los antiguos persas, que había lo espiritual tenía un tratamiento especial y lo material poco menos que era obra del diablo, un miuto. No. En el fondo, entonces el cuerpo tiene un valor. Por eso es que el cristianismo predica siempre la resurrección. La resurrección. Del cuerpo, ¿El cuerpo? no el alma. Pero si el Es alma como tiene la vida reintegración. eterna, entonces también podría reencarnarse en otros cuerpos físicos para Mire, seguir el viviendo problema, ahí eternamente. el problema que pasa es el siguiente. Hay varios tipos de teoría de reencarnación. Partamos la base de la que es más normal, que es en otro ser humano. Bueno, el problema es si yo soy Hugo Cepeda, mi yo, esta persona que ustedes ven aquí, es la estructura de mi cuerpo y el alma, no solamente el alma. Entonces, si yo me reencarno, quiere decir que entro en otra estructura. Entonces sería otro yo, no sería yo mismo. Es Pero un lo, yo- lo importante que es No el sé. alma sí sería la misma. La O sea, esencia, Sí, claro. pero lo importante es el yo, que el yo, el alma tiene precisamente su identidad propia, su individualidad propia, estamos de acuerdo, mientras está Eso es. separada del cuerpo. Eso es. Pero el problema es que ella tiene conjunto conmigo, constituyen la plenitud de mi Es la personalidad. combinación del cuerpo y alma. Del alma. este caso, claro. Hacen precisamente mi personalidad. Yo no puedo mi alma formar una personalidad distinta con el cuerpo de otra persona. Tú eres tú. En esta vida, Hugo Cepeda es Hugo Cepeda. Y vive esta vida y renace fuertemente a una realidad nueva. Renace. Si tú viviste en otra vida, por ejemplo, en el hinduismo, en el budismo, que se habla de otras vidas. Uno vive una vida, pero cada vida es una vida. Y esa vida es la que tú tienes que respetar, esa vida es la que tú tienes que cuidar con tu identidad, pero siendo tú en supraconciencia el mismo ser. El mismo ser no se Sin pierde. sexo. El alma no puede tener pues el sexo. alma No tiene sexo. ¿Y hay Puede ser hombre o evidencia, mujer. hay evidencia de personas que hayan estado en otras dimensiones o lo más cercano que conocemos es la gente que relata el tema A del ver, túnel? es que depende, porque por ejemplo Buda, en los escritos del budismo dice que cuando Buda logró el conocimiento de sí mismo en un estado de meditación, reconoció que había tenido 1, 10.000, 100.000 vidas anteriores y recordó cada una de ellas y en una sola noche, eso está escrito. Es decir, hay un reconocimiento a que la vida trasciende a solamente esta vida. O sea, en el fondo, yo creo mucho en la reencarnación. Y esto me cuadra más cuando hablamos de la quinta dimensión. Eso hace entender un poco que el alma subiría de nivel. También al pasar otras vías aprende más, se mejora, se perfecciona. Sí, lo que pasa es que en los planos superiores, donde está esta divinidad maravillosa que nosotros llamamos Dios, que es el yo soy, y es muy importante ver el valor que tiene la existencia. Uno viene a crecer en sentimiento, en amor, uno viene a comprender y a vivir tal vez lo que no se puede vivir en nuestro estado que no tiene esta corporeidad. Esta corporeidad nos permite experimentar situaciones que nosotros normalmente no vivimos, que normalmente no sentimos. La grandeza del ser nos trasciende al hoy día. Nosotros estamos en un crecimiento, en un desarrollo que nos permite realmente vivir una mejor vida a cada instante. Yo estoy de acuerdo que efectivamente el alma, cuando está en presencia de Dios en la gloria, evidentemente que alcanza su plenitud de conocimiento. Absolutamente. No nos olvidemos que la que llaman visión beatífica es precisamente Absolutamente. conocer a Dios tal cual Él es, no como lo conocemos ahora, que es a través de algo. A través de algo. De algo. ¿Ah? Profesor, tenemos un llamado desde Valparaíso que nos llama Iris, que nos quiere contar una experiencia. ¿Qué tal, Iris? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días. Buen día. Cuéntanos, Muy Iris, adelante. contenta Qué de hablar con bueno. ustedes. Gracias por llamarnos. Igual. Ya, Adelante. le voy a contar Mucho dolor. al profesor Cepeda
y a todos ahí que yo viví la experiencia más maravillosa que le puede ocurrir a una persona. Lamento decirle que me emociono cada vez que cuento mi experiencia. Tranquila, Iris, Yo, tranquila. un hijo falleció a los 42 años. Mi hijo tuvo 42 años postrado, parálisis cerebral, producto de una eclampsia, un ataque de eclampsia. Mi hijo falleció a los 42 producto de una obstrucción intestinal. Era mi bebé, no controlaba esfínteres, no hacía nada. Bueno, me costó mucho al principio poder recuperarme. Yo tengo 5 hijos. Ahora, mi hijo a los 4 meses de haber fallecido, yo estaba sola en mi casa. En la noche no podía quedarme dormida, prendía la tele, apagaba la tele, y resulta que en un momento me pasó lo que nunca pensé que me iba a pasar. No podía quedar dormida y siento un golpecito suave en mi cabeza y me voy inmediatamente para el lado, profundamente dormida, pero fue instantáneo. Un golpecito en la cabeza y me doblo para el lado y quedo tirada. Pero en ese momento yo pasé a otro plano, a un lugar maravilloso. Unos senderos, unos caminos llenos de flores de todos los colores. Una loma linda y sobre una loma una mansión blanca, lo más lindo que puede haber. Yo miraba para todos lados, extasiada por la hermosura de todo lo que estaba viendo. En ese momento se abre un portón grande y aparece un joven alto, muy buen mozo, que yo no conozco. Aparece ahí, yo seguía mirando en qué lugar más maravilloso estoy. En ese momento este joven se acerca y me dice: señora, le tengo una sorpresa. Yo seguía mirando porque no podía creer la maravilla que estaba viendo. Nuevamente se abre el portón y aparece otro joven alto, buen mozo, pantalón beige, bitle oscuro hasta el cuello. Y este joven que me tenía la sorpresa se acerca a él y lo abraza y le dice: Naldito, mi hijo se llamaba Reinaldo, le decíamos Naldito. Naldito, te tengo una sorpresa. Y alza su brazo y me muestra. Y yo, al escuchar el nombre, Naldito, miré y era mi hijo. Yo no lo podía creer porque mi hijo no hablaba, no caminaba. Yo lo mudaba, le daba de comer. Y él me ve y alza sus brazos, se acerca a mí y me dice: mamita, mamita, soy tan feliz. Ahora yo hablo, ahora yo camino, mamita, estoy tan feliz. En este momento, yo en mis sueños, yo sentía todo. Sentía alegría de ver a mi hijo y de pena de saber que no lo tenía. Yo tiritaba, yo sentía como tiritaba mi cuerpo, igual como que si yo tuviera ataque epiléptico. De mis ojos lloraban las lágrimas. Yo no lo podía creer, era maravilloso para mí. Entonces, vengo yo y le tomo la mano a ese joven que me tenía la sorpresa y le digo: gracias, mi hijo, por ayudar a mi hijo. Y él me dice, muy tranquilamente, y me mira y me dice: señora, yo quiero mucho a Naldito, lo quiero como un hermano, pero yo no he sido quien le enseñó a hablar y a caminar. Es una dama, señora, que le enseñó a hablar y a caminar. Bueno, mi hijo me dice: mamita, mire, mamita, mire, mamita, se desabrocha los pantalones y se los baja más abajo de las rodillas. Él andaba sin slip. Yo a mi hijo lo mudaba, yo le hacía todo y me muestra sus piernas y me dice: mamita, ahora yo camino. Usted me dice: ahora no tengo mis piernas recogidas. Supiera usted, yo tiritaba. En ese momento, no sé de a dónde, apareció mi otro hijo en mis sueños. No sé de a dónde se metió
mirando para todos lados, igual como que extrañado, y ve a su hermano y planta corriendo y le dice, hermano mío, y se abraza con él. Detrás de él se mete el hijo de él, mi nieto, que yo lo crío de los 2 años. Y se abrazan todos y ahora estamos todos felices de estar juntos. Señor Cepeda, se me fue el sueño y nunca más he soñado con mi hijo. Pero mi alma y mi espíritu quedó en paz al saber que mi hijo en el lugar que estaba, estaba feliz, era feliz, hablaba, caminaba. Nunca supe el nombre de la persona, del joven, nunca me dijo su nombre. Y nunca me dijo el nombre de la señora que le enseñó a hablar y a caminar. Yo me emociono cada vez que hablo de mi hijo, porque para mí eso fue maravilloso. Cuando yo desperté, tenía mi pijama todo mojado de tanto llanto, de tantas lágrimas, y mi cuerpo estaba agarrotado. Eso ha sido lo que me pasó a los 4 meses de haber fallecido mi hijo. Pero yo sé y estoy feliz de saber que él está bien y en el camino que está o el camino que ha seguido, y por eso yo no le tengo miedo a la muerte, porque sé que algún día me voy a encontrar con él. Gracias, señor Cepeda, y a todos por escuchar mi vivencia. Gracias a usted, Iris. Qué testimonio más bonito, profesor. Hermoso, y qué tranquilidad poder tener ese sueño y saber que su hijo estaba bien. ¿Quién era el joven, el otro? Yo supongo que quién es el más íntimo de los seres espirituales que está siempre con nosotros, el ángel de la guarda. Que misteriosamente nosotros no sabemos qué pasa con el ángel de la guarda después que hemos muerto. Y además yo lo atribuyo a la Virgen, la señora esa que le enseñó. Lo importante es lo siguiente: ¿por qué Dios permite estas cosas? Las permite por el consuelo, por la piedad de esta señora, precisamente para que tenga una esperanza para seguir viviendo. Esa es la enseñanza que tenemos. Por el sacrificio que hizo durante 42 40 años de tener que cambiarlo, alimentarlo y todo, para enseñarle y darle a conocer que esto tuvo un sentido. Para tranquilizarla también. Y un sentido después de la muerte, y se tranquiliza con eso. Por eso vimos una escena, una narración muy hermosa. Profesor, tenemos más llamados. Tenemos también en línea a Melisa de la Quinta Región. ¿Cómo estás, Melisa? Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Melisa, ¿qué es lo que te pasó? Porque sabemos que al parecer eras muy escéptica. Sí, mire, la verdad es que quería opinar sobre el tema porque, bueno, la persona que opinó recién es mamá. Yo soy una hija que mi mamá falleció hace 7 años. Y yo veía el tema así como, de hecho no me gusta ir al cementerio, como todo súper lejano. Y me pasó que extrañaba tanto y a lo mejor pensaba y me empecé a reunir con mi mamá en los sueños. De repente estaba soñando y llegaba, conversábamos sobre la vida, hablábamos, paseábamos. Eran las mismas conversaciones que cuando ella estaba conmigo, en los almuerzos, en la once, las teníamos en los sueños. Yo empecé a creer que era por el mismo hecho de echarla tanto de menos. Y ya después pasó una etapa que estaba muy tranquila, de hecho muy tranquila, porque mi mamá tenía una religión donde la muerte no es como un sufrimiento, sino que otra etapa. Entonces, al contrario, ella me venía a ver, conversábamos, nos reíamos, la pasábamos bien, hablábamos, y ahí yo empecé a creer, y de hecho pienso de que hay otra dimensión o algo paralelo donde no es tangible, pero sí uno se puede llegar a comunicar con estas personas. De hecho, han pasado 7 años y hace como 3 meses ella me vino a ver en sueños y me avisó de que una amiga de ella o algo iba a pasar y que alguien iba a fallecer y que la fuera a ver. Y yo la fui a ver, estuve con ella, la visité y siempre está presente en eso, pero como yo le decía, soy muy escéptica, pero yo pienso que ellos no están tangibles, pero están presentes siempre con uno. Y yo a través de los sueños, ¿y por qué lo voy a decir? Porque una vez me dijo, me cuesta tanto llegar de donde estoy a verte a los sueños que ya casi no me queda energía. Eran tiempos, era un tiempo donde nosotros conversábamos, pero ya después me decía que no le quedaba energía
y estaba tan cansada y como que ya no se podía comunicar más y se tenía que ir. ¿Y así fue? Yo creo que así fue, sí, pero no era nada triste, sino que al contrario, era bonito, conversábamos, caminábamos, paseábamos, nos reíamos. Entonces yo creo que sí, de verdad, y tenía ganas de opinar que existe otra dimensión. Mira, qué Y importante, ¿eh? siempre la recordabas o la veías en los sueños y estaba contigo, ¿no? La imagen era de las dos juntas. Claro, conversábamos, hablábamos, nos reíamos, era muy grato, era muy bonito. Alberto, ¿tú le querías hacer una pregunta a Melissa? Yo creo que la conexión que existe hoy día, un ser espiritual, ¿cómo se comunica? Y fíjense que los sueños en nuestra vida, en nuestra existencia, los sueños es el medio de comunicación, es como un lenguaje que todos tenemos. Todos soñamos lo mismo y podemos percibir cosas sin tener la misma vida. En este caso, el sueño le permite a ella recibir una señal que le da paz a la persona que está acá en vida. Y también le permite a la otra persona que está entregando en una vida trascendente un mensaje de tranquilidad y amor. Lo mismo que a Irma. A Irma recibe este mensaje porque es ella la que necesita la tranquilidad espiritual. No es que en un momento ella suponga, él se comunicó con ella para que ella estuviera en paz, en armonía, viendo a su madre sana, contenta. Pero qué curioso el desgaste. El desgaste de su mamá, que dice, me cuesta mucho llegar a esta dimensión de los sueños tuyos. Porque no está. Claro. Está en un plano distinto. No tienen cuerpo para hablar con nosotros y a través de las cuerdas vocales expresarse. Entonces pasan a ser los sentimientos expresados a través de un sueño, como una imagen, lo que nos permite comprender, recibir la señal y entenderla en esta vida. Y obviamente el otro ser, al irse también, se va alejando, entrando en su tiempo, en su nuevo tiempo, y eso le permite en un momento determinado a los dos estar en paz y armonía. Por un lado se habla de que el espíritu se va a una quinta dimensión, con la supraconciencia. Por otro lado, la religión nos dice que el espíritu se va al cielo. ¿Estas dos teorías se contradicen o se complementan? Se complementan, absolutamente ¿Por qué? complementadas. Absolutamente, porque la visión de una religión, de una creencia, es eso, es una creencia. Y si nosotros vamos aprendiendo, podemos buscarle otros nombres, por eso existen distintas religiones, con distintos nombres, con distintas culturas. Pero la divinidad, la fuerza es una sola. ¿Qué número tienen los sueños en la dimensión? ¿Tiene un número como hablábamos recién? ¿En qué sentido, perdón? Porque hablábamos de que había hasta 8 dimensiones. ¿Los sueños en qué dimensión la ubicaría? En todas. Están todas. Es trascendente porque es una emoción, es un sentimiento que trasciende a la dimensión, que va más allá del cuerpo, del espacio y que llega con un mensaje de un lado a otro. Pero normalmente esta emoción viene de un plano supremo para que nosotros podamos recibir esta señal y vivir en paz acá. Vamos a conocer ahora la experiencia de Roberto, que nos está llamando. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. Cuéntanos, adelante. Gracias por llamarnos. Igualmente. Mira, yo estaba llamando por lo siguiente. Lo que ocurre es que hace un tiempo atrás, de semana en la mañana, estaba durmiendo y de un momento a otro empecé a tener un sueño extremadamente lúcido y este sueño, en definitiva, lo que empecé a sentir o a ver era de que un ángel me tomaba. Yo tenía la sensación de que era un ángel porque sentía como unas alas que me llevaban hacia el cielo y de repente salí del espacio, llegué como a un lugar oscuro y luego de eso llegué a una especie de planeta donde todo era muy verde, sentí una paz muy grande y ese ángel, en definitiva, si bien no me hablaba, pero yo sentía de que él me trataba de transmitir de que si yo seguía avanzando con él, iba en definitiva a encontrarme con Dios. Y me hacía como una pregunta si es que yo quería seguir avanzando. Y que si tomaba esa decisión, me iba a morir, pero que iba a experimentar algo muy similar, en definitiva, de felicidad plena. Entonces yo decidí, en definitiva, no continuar, porque no me quería morir en ese entonces. Entonces retorné a la Tierra y quedé con esa incógnita o con esa duda de que y efectivamente, no sé, me iba a morir, qué es lo que estaba ocurriendo o por qué se había generado Pero, esta situación. Roberto, ¿tú estabas enfermo o estabas en una situación cualquiera y tuviste este sueño? No, yo estaba sano, estaba en la casa, durmiendo, no estaba, no sé, en una especie de accidente, enfermo, no, nada, sino que estaba bien, pero sentí que se generó esta situación muy extraña. Y claro, desperté con un poco de miedo,
pero también me quedé con la sensación de mucha felicidad. Bien increíble, profesor, el caso que nos está contando Roberto, porque como que uno estaba acostumbrado a escuchar relatos como este, pero de personas que estaban bastante terminales. No, sino para los tiempos, los sueños, en cualquier tiempo, no es necesario ni siquiera estar enfermo. Por eso mismo lo que hay que es discernir el carácter y la interpretación que hay que dar a los sueños. Además, si nosotros analizamos la Biblia, por ejemplo, ¿se acuerda usted del sueño de José, el sueño de Jacob, el sueño de San José? O sea, permanentemente el sueño ha sido a través de los cuales Dios ha mandado mensajes. El sueño de San Pedro, o sea, que el sueño de la Catalina Emmerich y tantas otras, en los cuales hay un encuentro con la voluntad de Dios que la manifiesta a través de algo que para nosotros sea, como pudiéramos decir, familiar. Porque es muy difícil que nosotros podamos entender, por ejemplo, lo que es el cielo y esas cosas, no podemos entender. Pero sin embargo se nos presentan algunos atisbos, pero como una manera que sea comprensible por nosotros. Profesor, ¿y cómo se puede separar entre un sueño normal a un desdoblamiento? Quizás lo que puede Roberto haber tenido es que el espíritu se vaya del cuerpo y después regresa nuevamente. No es lo mismo. Son dos cosas totalmente Por eso, distintas. pero ¿cómo se puede diferenciar? El desdoblamiento es cuando una persona está en su cuerpo y en un momento determinado es capaz de salirse de su cuerpo. Hay mucha gente que habla del viaje astral. Es salirse del cuerpo, y eso llega en un momento determinado a muchas personas importantes en la historia, que están bilocación, estar en dos lugares simultáneamente. El salirse del cuerpo y estar en dos lugares es más potente todavía. Y hay gente que lo hace en forma totalmente normal, sin ni siquiera pensar en querer hacerlo. En este caso, este joven que recibía este mensaje, fíjate que yo pienso que en el relato, yo entiendo que es un miedo de él que se quiere expresar para llegar en un momento a concluir algo que a él le ayude. Es un miedo que él tiene, y ese miedo tiene que enfrentarlo. Y la manera es no consciente, viene desde un estado superior para que él entienda que hay algo que tiene que cambiar en su vida. El caso más célebre es el del Padre Pío. El Padre Pío. Que era constante su bilocación. Absolutamente. Hay una historia también, profesor, que recorrió el mundo, dio la vuelta al mundo entero e incluso llegaron a investigarla a nuestro país, y es la del Cabo Valdés, que cuentan porque la diferencia de esta con otras es que hubo testigos y el Cabo Valdés al parecer fue abducido por los extraterrestres. Los que lo rodeaban relataban que fueron 15 minutos en que desapareció, pero lo más misterioso de esta historia es que cuando vuelve después de esos 15 minutos es como que hubieran pasado 5 días, con barba de 5 días, con su reloj además, habían datos que marcaban 5 días de todo. Profesor, y estábamos viendo la historia del Cabo Valdés, muy impresionante. Muy impresionante. Y esto sucedió el año 77 y después, hace pocos años atrás, en un congreso de ufología. Si bien él dice que vio una luz posarse frente a las pesebreras donde ellos estaban a 500 metros y que para eso no tiene explicación, él por primera vez hace 4 años señala que no fue abducido. No, hombre, el abducido es la discusión. El reconocer la existencia de un fenómeno paranormal. Primero que nada, absolutamente sí. Lo que él dice, y es muy claro, él indica que no recuerda qué es lo que ocurrió cuando entró la luz hasta el momento que él cae al suelo. Entonces, si alguien le pregunta, ¿fuiste abducido? No lo recuerdo. No tengo recuerdo de que algo así haya ocurrido. Entonces, la negación no viene de que esto no pasó. Claro. Esto sí pasó, pero él no tiene recuerdo de lo que ocurrió. Pero estuvo en otra dimensión, efectivamente, claro. Está claro que si el gallo sale con la barba recién afeitada, vuelve con la barba crecida, toma un caballo, va a Arica, llega a Arica horas después y está con la barba crecida, evidentemente algo extraño ocurrió en este momento. Pero científicos daban la explicación supuestamente que el garradón es lo que se había producido, esta luz que había, que se supone que, según los que estaban los testigos, duraron más de 40 minutos, el garradón no dura más de 40 minutos. Y aparte explicaban de que la piel se chupa con el garradón, y eso hace que la barba eléctrico, sale. Es un campo eléctrico. Correcto. El garradón viene del centro de la Tierra, viene adentro de la Tierra, surge y cuando está al aire se ilumina. Es una situación incandescente. Y esto, el contacto en un momento, el campo eléctrico, produce que la piel se contraiga y que los pelos salgan. ¿Pudo haber sido eso? Pero claro, pero si hubiera sido un avistamiento de unos segundos, que es lo que dura el garradón en el aire, después se diluye inmediatamente unos segundos después. No 15 minutos. No fueron 15 minutos. El avistamiento empezó cerca de las 1:30, 2 de la mañana. Eran las 4:30 de la mañana. El Cabo Valdés ya había recuperado su conciencia y el ovni seguía frente a ellos. El objeto volador no identificado estaba ahí. Y su barba Son duró horas, mucho tiempo. horas de horas. ¿Y un meteorito, por ejemplo, que fue la otra teoría que aquí se planteó?
Un meteorito suspendido en el aire, un meteorito con 2 luces rojas en el costado, cimbrándose, moviéndose a 80 metros de la patrulla. La patrulla no estaba a gran distancia, estaba muy cerca del objeto. La patrulla completa lo vio. Ellos todos estuvieron en una interrelación con este objeto que subía y bajaba. Un meteorito no tiene ninguna posibilidad, cero posibilidad de estar aquí. ¿Qué pasa con el reloj también? Porque cambia los días, el calendario del reloj. Y cuidado, el reloj finalmente en el hospital militar donde está internado el Cabo Valdés después de este encuentro, el reloj desaparece de su escritorio, de su velador, desaparece, sí. Y el reloj estaba adelantado 5 días, lo mismo que la barba que estaba crecida. Es muy probablemente que tuvo un viaje en el tiempo, un desplazamiento, que perdón, es una especulación. Lo que sabemos es que él estaba en el lugar y volvió al lugar. ¿Qué es lo que ocurrió en ese tiempo? Probablemente dimensionalmente pudo haber tenido un desplazamiento. Si eso los impactó, seguramente los va a impactar aún más la historia de Rigoberto, un hombre que viajó a la ex oficina del Salitre ahí cerca de Iquique y desapareció sin dejar rastro. Su familia hizo la denuncia. Después de 2 años, la policía, después de una investigación, lo dio por muerto y Rigoberto apareció 8 años después. 8 años. Para mí este es el como caso si nada en realidad hubiera más pasado, misterioso. Es el más misterioso de todos los casos. Es uno de los más importantes, reconozco. Veámoslo, ¿te parece? ¡Wow! Sí, Impresionante. Impactante, ¿no? La historia de Rigoberto. Impresionante. 8 años en otra dimensión. Impresionante. Usted decía, profesor, que de los casos que conoce, este es el que más le ha impactado. El que más ¿Por me ha qué? impactado. Lo encuentro impresionante. Me pide explicación, no sabría dar una explicación. ¿Cómo se puede justificar que venga después de 8 años con el mismo diario bajo el brazo? Eso es lo que me impresiona también. Con el mismo diario con que salió. Con la llave de la casa, que era la llave antigua porque la habían cambiado. Claro, por eso tuve que golpear. Exactamente. Se fue con una niñita chica y llega con su hija mayor. Es impresionante. El tipo no se dio cuenta en ningún momento. Es como que él iba caminando y de repente se encuentra en un tubo, se mete a este tubo sin darse cuenta, pero es un segundo. Y en ese paso pasaron 8 años. Es como un espacio, un portal dimensional en el cual él ingresa y llega 8 años después a su casa. La próxima semana podríamos analizar la historia del marido de la Pati Maldonado, ¿les parece? Ay, Jorge Pino. De verdad. Oye, Jorge, no, po. Hay algunos No que se puede ser aprovechan así, porque la chiva que es buena, es buena. Jorgito, te quiero mucho. Don Alberto, muchas gracias. Profesor Cepeda también le damos un aplauso muy grande. Muchas gracias, Alberto, que esté muy bien. Gracias, profe. Muy gentiles, muchas gracias. Jueves, profe. El jueves nos vemos, ¿ah? El jueves sí. Sí, claro que sí, con otro tema muy interesante. Exacto. Como todos los Dios jueves, mediante. entonces. Y nosotros Dios nos vamos con mediante. Bernie Middleton, que nos tiene una sorpresa.